Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me encuentro en mi tierra, La Paz, Bolivia, en estos instantes, y al lado mío tengo un compañero de universidad, Pablo Loaiza, un profesional dedicado a la producción de material visual para productos de entretenimiento y sobre todo para el mercado de los niños. Y en esta ocasión le he pedido que nos comparta en su conocimiento tanto en el área docente como en el área profesional sobre el código visual. Entonces los dejo con Pablo para que él pueda explicar y también pueda transmitirles algo de su conocimiento. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Luis Fernando siempre me anda comentando acerca de ustedes, así que muchos saludos desde aquí, desde La Paz. Bien, el artículo trata acerca de la importancia de tener una educación básica en el código visual. En marketing, como dice la introducción de este artículo, dice: tenemos la obligación moral de conseguir intercambios que produzcan satisfacción en los participantes del mercado. Y la comunicación tiene una parte muy importante y muy relevante en esa búsqueda de la satisfacción. Pero lamentablemente muchas veces solo recibimos educación y damos educación en la parte lingüística de esa comunicación y no así en otros tipos de códigos. ¿Qué crees tú, Lucho, en ese aspecto? Sí, es lo que exactamente habíamos comentado al momento de pedirte que me colaboraras con esta presentación, que nos fijamos mucho en la parte del texto, pero que poco conocíamos en la parte visual, los colores, las imágenes, que es lo que capta generalmente el ojo humano y el cerebro humano, pero que no lo vemos desde el punto de vista consumidor, sino que lo vemos desde el punto de vista del que está diseñando, del que vende la idea, ¿verdad? Exacto. Cuando, por ejemplo, nosotros los diseñadores vamos a presentar los trabajos a la gente de marketing o a la gente encargada de aprobarlos, bueno, pues tenemos esos problemas, ¿verdad? Lo que podría ser, lo que podría ser parte de la elaboración del trabajo, que es la parte de la evaluación, podría ser sencilla y podría ser fácil y podría ser fluida, pero lamentablemente a veces nos encontramos que muchas de las observaciones pues son observaciones que son discrecionales, son observaciones que son demasiado personales. Por eso es que es muy importante que esta educación en el código visual sea también dada a todos los que en realidad participan en la elaboración, en la evaluación y en la producción de las piezas de comunicación. Lo que este artículo también habla es de qué es lo que debemos considerar para evaluar un arte. Y lo que plantea en esta primera parte es que debemos considerar principalmente cuestiones del código visual. Voy a leer esta primera parte. Dice: las respuestas son a primera vista obvias. ¿Qué es lo que necesitamos evaluar de un arte? Y bueno, pues evaluamos el arte en función a los objetivos que tengamos de marketing, a los objetivos que tengamos de publicidad y bueno, a los objetivos que nos hemos planteado con eso. Pero también debemos evaluar cuestiones estéticas que tiene que tener el arte, y cuando empezamos a evaluar esas cuestiones estéticas que tiene el arte es cuando más subjetivo se hace. ¿Qué crees tú, Luis? Sí, tienes mucha razón. Y yo, pues de la parte de marketing, creo que mucho nos enfocamos a la parte de la venta, del texto en sí, que creemos que es lo que más impacta. Y lo que quiero hacerte la pregunta ahora que escuchándote la lectura es: ¿tú crees que esa educación es propia de las personas que desarrollan alguna actividad estética, como la pintura o el diseño o la arquitectura o la ingeniería? ¿Tú crees que puede también transmitirse de alguna manera a personas en el departamento de ventas, en el departamento administrativo quizás? Uh-huh. Mira, hay dos formas de adquirir esta educación. Uh-huh. Yo llevo la materia de semiología, y esta materia normalmente es llevada en carreras que están relacionadas con comunicación. Entonces, para los que no saben qué es exactamente semiología o semiótica es una ciencia que estudia la teoría de los signos. Ahora, esta teoría de los signos pueden ser los signos lingüísticos, que son las palabras, y sobre ese tipo de signos sí tenemos educación.
¿verdad? Lo tenemos desde la escuela, lo tenemos en la universidad, nuestros papás nos corrigen. En ese tipo de signos, en los signos lingüísticos, sí tenemos educación. Este tipo de signo, el signo lingüístico, es tan desarrollado, tiene muchísima teoría y muchas personas en vista de eso han dividido este tipo de signos y le han hecho, lo han convertido en la lingüística. Pero entonces la semiótica se ha quedado con los otros tipos de signos que no son los lingüísticos. Por ejemplo, la cinésica, que tiene como signo la gestualidad, la proxémica, la cercanía que tenemos entre las personas, y muchos otros tipos que maneja la semiótica. También dentro de la semiótica está justamente el tema del que estamos hablando, que son los productos gráficos, el código visual. Este tipo de código visual, este tipo de sistemas, no son educados normalmente a la mayoría de la población, sino, como tú lo mencionas, son estudiados en carreras específicas, por ejemplo, diseño gráfico o comunicación social, pero son muy necesarias, porque, por ejemplo, en el caso de marketing, a veces nos encontramos en la situación en que no tenemos un asesor o un encargado en diseño o en imagen. Entonces necesitamos tomar la decisión nosotros mismos. Por eso es que es importante esta educación en el código visual. ¿Qué pasos crees que pueden ser los necesarios para esta educación visual, para el público, para los estudiosos de más carreras administrativas que carreras dedicadas a la parte del arte, por ejemplo? Sí, me olvidaba mencionar que los signos visuales son unos signos especiales, no tienen las mismas características que el signo lingüístico. Por lo tanto, los signos visuales, este código visual, es aprendido a través de la experiencia. Mientras más tengamos experiencia, vamos a ir adquiriendo y vamos a ir ordenando ese lenguaje que está desordenado, lo vamos a ir ordenando y vamos a poder ir estableciendo un código visual un poco más convencional. Esa es también la diferencia entre lo lingüístico y los otros tipos de códigos. El lingüístico es un código fuerte, es un código que es muy convencional, ¿verdad? Que lo podemos manejar todos nosotros, tiene un mayor grado de convencionalidad, mientras que los otros signos tienen un menor grado de convención, porque la experiencia justamente que uno tiene con estos signos dependen de muchos factores. Nosotros no hemos entrado a la universidad para aprender gestualidad, salvo en algunas carreras, pero hemos aprendido la gestualidad por el uso, por la experiencia que hemos tenido, por los resultados que hemos tenido a través de nuestra... también. Exacto. Nosotros vivimos en un medio social, tenemos un medio, nosotros le llamamos semiesfera. Hay una semiesfera que son todas esas características sociales, esas características económicas, las cuestiones culturales que hacen que justamente se formen ese sistema de signos. Entonces, es a través de la experiencia que nosotros aprendemos este código visual. Entonces, es necesario educarnos en el código visual a través de la experiencia, y eso se consigue pues viendo muchas imágenes, aprendiendo también algo de teoría. Obviamente hay mucha teoría en este respecto, pero yo creo que es importante que las personas que tienen decisiones en comunicación aprendan los aspectos básicos de este sistema de signos para poder evaluarlo. Porque ¿qué es lo que sucede, Luis? Cuando un diseñador va a la persona encargada de tomar las decisiones de lo que sale o no sale en comunicación, va y entrega el arte, obviamente es mucho más fácil evaluar la parte lingüística. Podemos reconocer la sintaxis, la ortografía, todas esas características lingüísticas que tiene nuestro arte. Eso lo podemos reconocer fácilmente, lo podemos evaluar fácilmente, podemos reconocer los errores fácilmente. Pero ¿qué sucede con la parte visual? La parte visual, pues ya empieza a ser demasiado subjetivo. Es lo que a ti te gusta o lo que le gusta al diseñador. Entonces, lo que
menciona este artículo es que es importante que pueda haber entre nosotros dos algo de convención para que podamos decidir si este arte realmente va a ser efectivo, si va a cumplir con todos los objetivos en la parte del código visual. Ajá. Entonces, mira, en el artículo hay algunos aspectos que podemos considerar. Por ejemplo, dice, el código visual usado en el arte es coherente con la audiencia. Y lo que sucede, Luis, es que la audiencia es uno de los factores menos considerados cuando se evalúa una cuestión estética, cuestión gráfica, la cuestión de comunicación visual, del código visual en el arte. Lo que normalmente sucede es que es un tira y afloje entre el encargado de decidir en la empresa y el diseñador gráfico, pero no se tienen consideraciones respecto a la estética, al código visual que maneja el público objetivo. Exacto, el público objetivo. Fíjate que nosotros hacemos investigaciones en mercado, investigaciones en comportamiento del consumidor, investigaciones en, cualquier otra investigación, en ventas, en cualquier otra variable de distribución, exacto, canales, ¿verdad? En todo eso, o en cualquier otra variable de segmentación que podamos encontrar, pero no hacemos una investigación respecto al sistema de signos que está manejando la audiencia, al código visual que está manejando la audiencia. Entonces se toman esas decisiones simplemente porque, me gustó, o te gustó a ti, o me gustó a mí, ¿verdad? Y esa es la decisión que normalmente se toma. Y después, cuando ese arte sale a la luz, cuando ese arte es publicado, pues no tiene los resultados que debería tener. A veces hay malas interpretaciones, a veces sencillamente ni siquiera se entienden. La gente no lo entiende porque no está dirigido a ellos, no le gusta, no le parece agradable. O quizás no lo ve, pero no le llama tanto la atención. Exacto, lo ve, pero no le llama la atención porque tal vez es algo común dentro de todo eso. Entonces, es importante reconocer que la audiencia tiene un proceso cognitivo en este asunto. Y lo que queremos es que la mayoría de la audiencia que tenemos tenga el mismo proceso cognitivo que queremos con el arte, ¿verdad? No importamos nosotros, lo que importa es la audiencia. Pero, fíjate, es muy fácil decirlo en teoría, pero en la práctica eso requiere muchísimo conocimiento. No siempre tenemos un director de arte que sea talentoso. Entonces necesitamos realmente tener conocimiento básico al respecto para poder tomar decisiones, para que no nos digan, ¿verdad? No, esto está muy bien, va a ver que esto le va a gustar a su audiencia. Puede ser, no puede ser. Necesitamos unas variables mucho más sólidas, unos indicadores mucho más sólidos para saber si esto, la parte, me refiero a la parte gráfica, va a funcionar. Okay. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿El código visual usado en el arte es coherente con nuestra realidad, identidad e imagen? Es una pregunta también demasiado importante. Nosotros sabemos que hacer imagen es demasiado complejo, que requiere el manejo de muchos componentes. Y una de las cosas que también se olvida al hacer imagen, ¿verdad?, es justamente el código visual. Se piensa en el texto, se piensa en contenido del texto, pero a veces se olvida la parte del código visual. Entonces, es parte también en hacer esa política de imagen, el definir qué tipo de código visual vamos a utilizar. Creo que hay algo que nos hemos olvidado decir, y es definir qué cosa es un código. El código son una serie de elementos que deben estar ordenados, que nosotros los vamos acomodando para formar un discurso. Eso es un código, son los elementos. Entonces, como lo mencionaba, en el lingüístico es muy fácil identificarlo, ¿verdad?, con las dos articulaciones que tiene. Entonces, ahí podemos identificar muy rápido los elementos del código, y son fuertes y los hemos aprendido. Pero en la parte de comunicación visual, eso requiere de otro tipo de experiencia, de otro tipo de educación, que es muy necesaria para poder evaluar un arte.
Después dice, como pregunta también, ¿corresponde el código usado a la época que deseamos representar? Ujú. Fíjate que a través del tiempo los códigos visuales han ido cambiando, no son lo mismo. Entonces, esos elementos que usábamos o que usaban en cierta época, pues van cambiando, van desarrollando, van incluyéndose nuevos elementos. Por ejemplo, la moda. Tú te debes acordar en nuestra época, en los años 90, cómo vestíamos, Luis. Exactamente, sí. ¿Cómo vestías? Teníamos otro tipo de la ropa más ancha, las camisas pues tenían que ser más anchas, los pantalones baggy eran más anchos, los zapatos eran un poco más, se podría decir, el diseño, más cómodos que el diseño ahora es al revés, no es más al diseño que la comodidad, ¿verdad? Uh-huh. El uso del cabello, por ejemplo, la posibilidad de tener manillas de tela en la mano, que hasta ahora todavía se mantiene, los colores que se maneja, la entrada a los colores sepia, por ejemplo, en algunos artes de revista. También te podría decir la tipografía, el uso de grupos para determinar algún tipo de arte, un mundo ideal sin problemas que se exponía en muchos artes publicitarios. Ahora ya pues vemos que la realidad o las imágenes crudas también pueden ser utilizadas, lo que antes como que era un poco de tabú, ¿verdad? Antes era prohibido, ¿no? ¿Te acuerdas de Benetton? Sí, claro que sí. ¿Y las primeras imágenes que puso? Sí, eran de gente, pues mostraban una multiculturalidad ideal, ¿no? O sea, todos pues muy sanos, muy bonitos, muy felices, ¿verdad? Claro. En el caso de Benetton, por ejemplo, uh-huh, era la primera vez que veíamos un bebé ensangrentado, ¿verdad? Recién uh-huh, nacido, uh-huh, todavía con el cordón umbilical. Uh-huh. Bueno, ahora no sería tan traumático, no ¿verdad? Pero en nuestra época, bueno, pues eso fue realmente escandaloso, uh-huh, ¿verdad? Cuando todavía creíamos en cigüeñas, uh-huh, aparecían esos bebés gigantes. Uh-huh. En las portadas en la calle. Uh-huh. En las portadas aparecían en esos impresos, uh-huh, en esos impresos gigantes. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la moda, que esos elementos, ¿verdad? Las zapatillas, no sé, las poleras, las camisas anchas y todo eso, esos son elementos que forman un código. Entonces, si alguien quiere manejar el código de la época de los 90, en la que nosotros éramos jóvenes, pues entonces tiene que utilizar esos elementos. A eso me refiero con la parte del código, en este caso de la moda. ¿Qué pasaría ahora? Si ustedes utilizan un código para su vestimenta como utilizaban en los años 90, pues realmente resaltarían, ¿verdad? No sé si para bien o para mal, pero tendría que haber una investigación para ver cuáles eran las costumbres, hábitos de los personas de 90. Exacto. Fíjate que nosotros sabemos uh-huh, el manejo de ese código. Sabemos, pero no lo sabemos formalmente y no lo sabemos obviamente todo. Sabemos cuestiones de la moda y de todo eso, pero la parte gráfica todavía tenemos algunas debilidades en eso. Entonces, a veces es necesario, por ejemplo, en algunas empresas cambiar el código visual que están utilizando. Uh-huh. Apple Macintosh ha ido cambiando, ¿verdad? Su logotipo ha ido modernizándose, ha ido poniendo ciertos elementos, ha ido haciendo más sencillas las cosas, ¿verdad? El diseño de todas sus comunicaciones. Eso es un manejo de un código. Uh-huh. O puede ser al revés. Puede ser que alguien quiera ser vintage y retroceder al pasado. Entonces, o ser retro, perdón, hay una diferencia ahí. No. Entonces, hay que manejar el código. Y si tal vez uno no lo sabe, pues hay que contratar gente y pagar lo correcto para que alguien realmente sepa manejar este código visual. Tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿es correcto usar el código visual personal del autor? Uh-huh. Entonces, fíjate que muchas veces hay empresas que utilizan códigos personales. En el código visual podemos encontrar códigos de época, ¿verdad? Y también podemos encontrar códigos personales. Lo que debemos preguntarnos cuando revisamos el arte es también si el código personal que estamos utilizando es el correcto. No es contratar un ilustrador porque me gusta,
porque está cerca, porque es el más barato, porque es famoso. O porque es famoso, sino que hay que ver si el código visual que él maneja, la parte estética, su estilo, en palabras más sencillas, realmente corresponde con la imagen que nosotros queremos que tenga la gente. Entonces eso es también demasiado importante. Después tenemos otra pregunta, dice, ¿tiene el arte, refiriéndose al arte publicitario, un código visual estilístico particular a nuestra política institucional de comunicación? Bueno, creo que ya lo respondí anteriormente. Tenemos que ver si el código visual que estamos utilizando, si las ilustraciones que utilizamos, si el estilo que utilizamos, si los colores que utilizamos, si la composición que utilizamos realmente es adecuada con lo que nosotros queremos transmitir. Entonces tenemos que tomar decisiones al respecto. Fíjate que son muchas variables las que hay que manejar, pero esta es, bueno, como lo digo, esta es una introducción de algo mucho más complejo y de algo importante que tienen que saber las personas que toman decisiones en comunicación. Dice también otra pregunta, ¿existen errores de sintaxis en el uso del código visual en el arte? Pero la sintaxis se refiere a cómo está ordenado este arte. Fíjense que para nosotros los ilustradores o diseñadores, hacer un arte requiere de escoger elementos, requiere de ordenar esos elementos. Es como cuando tú escribes, tú escoges las palabras, tienes un montón de palabras y las escoges para que se entienda lo que tú quieres decir. Y escogiendo esas palabras formas un sintagma y es lo que a lo que le das existencia. Nosotros hacemos de la misma forma. Nosotros escogemos elementos, decidimos sobre perspectivas, sobre colores, sobre posiciones, sobre composición, sobre línea. Nosotros decidimos. Para nosotros eso es como escribir. Ahora, como nosotros estamos haciendo eso, también pueden existir errores en eso. Por ejemplo, errores en la perspectiva. Fíjense que eso requiere de mucha más experiencia. Ya no es una cuestión así generalizada, eso ya es mucho más específico. Pero a veces eso específico, ese error en la sintaxis puede ser muy dañino para el mensaje. Entonces necesitamos manejarlo eso de una manera adecuada. Es importante para esas personas que toman las decisiones en los artes que sepan cuestiones básicas, ¿verdad? Si es que no se tiene el apoyo de alguien profesional. Okay. Pablo, para hacer una pregunta, ¿cuáles serían esas nociones básicas? ¿Cuáles tú crees que serían esas nociones básicas? En semiótica hay muchas de esas nociones básicas. Fíjate que semiótica todavía es una disciplina que está en formación, porque ni siquiera tiene definido el concepto de signo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene diferentes áreas de investigación. Por lo tanto, la definición de signo se tiene que acomodar a cada área. Para la moda será un signo, ¿verdad? Para la parte cinésica, la parte de la gestualidad, será otro signo. Por lo tanto, en la parte de comunicación visual, debemos obviamente identificar algunos signos comunes. Por ejemplo, todas las cosas de diseño, equilibrio, contraste, fluidez, todas esas cosas. Pero sí necesitamos, tal vez en otra oportunidad, poder identificarlos. Lo que sí me gustaría establecer en esta charla es que veamos la importancia que tiene el saber esto del código visual. No lo vamos a aprender en una hora, esto es una carrera, pero necesitamos educarnos en este aspecto. Yo siempre les digo a mis alumnos, si quieren ver qué tan buenos son en esto del código visual en relación con la época, con el gusto de la época, pues vayan a las galerías de arte y vean qué cuadros se van a vender. Vayan en la inauguración, ¿verdad? O 2 días después de la inauguración, cuando todavía no está todo vendido. Y digan, bueno, se va a vender, se va a vender y se va a vender. Y después vayan el último día de la exposición
y vean si realmente han acertado. Si han acertado, significa que tienen sí un manejo de un código visual que está de acuerdo con la época y con el contexto y con la cultura. Ahora, no olvidemos nuevamente que como esto depende de experiencia, pues dependerá a qué exposición van. Otra pregunta para considerarlo cuando vean un arte. Dice, ¿existen errores en la significación? Y esto se refiere más a la parte semántica. Se refiere al sentido que tienes tú cuando ves el arte. Entonces, el código no solamente es una cuestión estética, no es solo una cuestión de reproducción de esa realidad que vemos, sino que también es una cuestión de significados. Entonces, es necesario también ver en la parte de imagen si lo entiende correctamente la audiencia. ¿Entiende esto? ¿O es que puede entender de diferente manera? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Fíjate que yo he trabajado en la ilustración para materiales escolares, para la reforma educativa. Y uno de los problemas que teníamos con los ilustradores, y bueno, para los que no conocen Bolivia es multicultural y pluricultural. Entonces, nosotros tenemos distintas percepciones estéticas, ¿verdad? Y distintos también procesos cognitivos. Entonces, fíjate que cuando nosotros contratábamos ilustradores, obviamente los ilustradores tienen un contexto, tienen una semiosfera, e ilustraban y hacían su código visual de acuerdo a esa semiosfera. Entonces, cuando esos materiales iban a zonas de diferentes contextos, lo que sucedía es que primero había problemas en la parte estética, porque a algunas no les gustaba, por ejemplo, no les gustaba lo digital, o tal vez les gustaban las ilustraciones digitales, pero eso era en determinados grupos. Pero el mayor de los problemas era el tema de las significaciones. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿son correctos los valores estéticos que generan? Entonces, eso también hay que verlo. No somos tú y yo el que ha hecho el arte y el de marketing el que va a decir si algo está bonito o algo está feo. Eso tiene que ser del gusto de la audiencia. Entonces, yo creo que en eso se resume este código visual. Nuevamente no hemos visto los elementos porque son variados, pero sí creo que hemos podido decir que esto es importante, que poder aprenderlo, que poder ver las cosas que se hacen en la parte estética es importante. Vivimos en un mundo globalizado donde también este código visual se va globalizando, pero también nosotros tenemos ciertas particularidades como pueblos. Exacto. Y que podemos resaltar. No sé cómo será en México, pero sí aquí en Bolivia tenemos muchas opciones de este código visual. Ok. ¿Algo más, Luis? Bueno, quisiera que nos puedas dar algún ejemplo sobre los trabajos que realizas. Bueno, ya nos diste uno de los ilustradores, pero como sé que pues tienes experiencia en producción de material visual para productos de entretenimiento y para niños. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué problemas has encontrado y qué aciertos también has podido realizar y qué es lo que se recomienda, digamos, como tú a una persona que quisiera realizar producción en material visual para entretenimiento y para niños? Bueno, dentro de mi currículum siempre pongo que tengo fluidez en esto de los códigos visuales. Y esa fluidez en los códigos visuales, a mí particularmente, profesionalmente, me ha permitido obtener muchos trabajos de diferentes tipos, ¿verdad? Porque puedo manejar muchos estilos y muchos códigos visuales. Eso es una gran ventaja, pero también es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque nunca he podido establecer un código específico mío, ¿verdad? Alguien que diga esta ilustración esta es de Pablo Loaiza, porque mira el trazo, mira las líneas, mira el uso de colores, de fondos, de todo. Nunca lo he podido establecer. Recién en esta época estoy logrando establecer uno, todavía no lo he terminado de definir. O sea, algo que digan, ¿verdad? Esto es de Pablo Loaiza. Exacto. Como dicen, esto es de Dalí, esto es de... Sí, exacto, ¿verdad? Ellos tienen códigos particulares. Si uno ve la historia de
de estos artistas, pues ellos han ido definiendo esos códigos. Tengo un amigo en especial que trabajaba junto conmigo en la reforma educativa, que empezó haciendo ilustraciones justamente para estos textos educativos. Y bueno, eran ilustraciones nada particulares, pero le tomó más o menos unos 7 años, 8 años establecer su propio código visual, ¿verdad? Y cuando uno ahora ve los artes que él tiene, bueno, él es pintor, entonces uno lo reconoce y dice, bueno, esto es de esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tiene establecido, ha trabajado en eso durante mucho tiempo, ha hecho, es su propio... Es su propio pensamiento el que hace esos artes. Entonces lo que yo sugiero es que primero no traten de imitar un código. Algunas veces siempre empezamos así, ¿verdad? Tratando de imitar códigos, códigos visuales. Pero está bien como ejercicio, pero lo interesante sería lograr establecer un código propio. Y esos son los que triunfan, los que tienen sus propios códigos, los que hacen la ilustración de cierta manera, los que se reconocen, no sé, en 2 trazos que eso es de tal o de cual autor. Eso es la riqueza que nosotros tenemos y lo que deberíamos buscar si es que nuevamente son ilustradores o diseñadores. Ok, ¿tú crees que hay una marca en sí que desarrolla un propio código? Sí, bueno, debe haber, pero según tú, ¿cuál a tu consideración tuya? A mí se me ofrece, o a mí se me ocurren, o seguro a los estudiantes se les ocurrió alguna marca en particular, pero bajo tu punto de vista como diseñador gráfico y como ilustrador, ¿cuál marca podrías destacar? Bueno, fíjate que la mayoría de las marcas exitosas siempre definen un código, ¿ok? Tenemos a Apple, por ejemplo, cuando entra en su página web, pues reconoce la página web, porque es sencilla, por el manejo de las fotos, por los degradés, por los colores que utiliza, por los suavizados en las fotos, por las perspectivas que tienen, que manejan ellos. Entonces es absolutamente muy claro de cómo se maneja el código visual. Fíjate que a mí me gusta mucho la bicicleta. Entonces el otro día justamente estaba consultando algunos precios de bicicletas y entré a una que tenía un código visual genial, ¿verdad? Fíjense una cosa más, nosotros no solo vendemos el producto, sino que vendemos todo el paquete completo, ¿verdad? Desde la distribución, desde la idea del precio, desde la parte de comunicación. Entonces cuando uno compra eso, no solo está comprando el producto mismo, sino está comprando todo el paquete que viene con eso, desde las publicidades, desde la idea, todo eso. Entonces, la idea era, no quiero hablar mucho de marcas, ¿verdad? Esta marca de bicicleta presentaba unas fotos hermosas, unas fotos grandes en donde podías ver los detalles, una dinámica de la página web que era excelente. Pero tenemos otra que igual tiene muchas ventas aquí en Bolivia, pero que definitivamente no presentaba un código visual. Presentaba cosas sacadas del internet, fotografías casuales, unos colores que no emparejaban, entonces son 2 distintos códigos. Y fíjate que esos 2 distintos códigos son para 2 segmentos diferentes. Este segmento maneja muchos recursos y este otro segmento maneja muy pocos recursos. Por lo tanto, aquí lo que interesa, por eso es que decía, ¿cuál está bien o mal? Depende. Depende qué es lo que se quiera comunicar. Entonces, bueno, esos son los ejemplos que te puedo dar. Pero cualquier empresa decente maneja el código visual. Ajá, perfecto. Tiene mucho personal detrás de eso. Ok. ¿Tú crees que a partir de un ejercicio muy bueno sería el conocimiento del arte por personas que, por ejemplo, en mi caso, sí, cuando éramos estudiantes íbamos mucho a las galerías de arte y pues para interpretar obras que a mí me podían parecer extrañas, ¿verdad? Pero que en sí tenían un sentido de equilibrio, combinación de colores o perspectivas, lo que tú has mencionado, ¿no? Porque cuando se habla de cuadros, generalmente uno se imagina retratos, paisajes
o cuadros famosos que ya son parte de la cultura popular. Pero cuando vamos a visitar la exposición o trabajo de un profesional que es desconocido y que trabaja con elementos que no son familiares, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería un buen ejercicio ese? Frecuentar galerías, frecuentar arte. Exacto. Un buen ejercicio es frecuentar eso. Pero fíjense que los códigos no solo se presentan en galerías de arte, incluso en la página de Facebook. Hay autores de memes que son conocidos. Entonces, fíjense, analicen el código. El código no solo son perspectivas ni colores, son formas, son estructuras. Por ejemplo, que alguien dibuje una nariz grande y que todos sean cabezones. Esas son las estructuras que se pueden también identificar en el código. Perfecto. Otro ejemplo, ¿cuál sería a partir de la manera de generar esta educación en identificar códigos o determinar códigos? Yo creo que la educación en este código visual parte de una educación básica primero en teoría. Primero deberíamos entender ciertos componentes básicos de teoría. A partir de esos componentes básicos, poder encontrarlos en las comunicaciones que tenemos, poder identificarlos y después poder compararlos entre los diferentes artes. ¿Por qué te digo esto? Porque primero es necesario reconocer los elementos que tiene este código, por lo menos los elementos básicos que tiene un código visual, y a través de esos elementos básicos podemos ya reconocer cómo es que un arte ha sido armado. Es como la educación que hemos recibido para aprender a escribir y para aprender a leer. Lo primero que hemos hecho ha sido reconocer ciertas letras, ciertos fonemas. Mi mamá me mima, ¿verdad? Para aprender la M y todas esas cosas. Entonces, yo creo que parte de eso, que primero hay que reconocer esos elementos, reconocer a qué nos referimos con equilibrio, con composición, con forma, con estructura, con línea, con punto, con todo eso, para después poder identificarlos. Y después, haciendo esos análisis de identificación en los artes, pues poder ver, tal vez después construirlos. No a un nivel profesional nuevamente, pero sí poder evaluarlo. Mira, lo que yo he visto también es que, lamentablemente, como en toda profesión, hay profesionales buenos y hay profesionales malos. Entonces, a veces, el profesional malo en ilustración o en diseño busca torcer las cosas para obviamente sacar provecho. Entonces, a veces no dice realmente dónde está el error. Lo sabe, pero no lo dice, porque la persona que lo está evaluando nunca lo va a ver, porque no tiene educación en ello. Entonces, a veces el ilustrador o el diseñador a veces esconde el error, ¿verdad? No lo menciona. Él lo reconoce, pero no lo dice, porque ¿para qué lo va a decir, verdad? Si no lo van a identificar. Entonces, yo creo, Luis, que parte por eso, que parte por una educación básica. Para tener como un plus, un conocimiento. Tener un conocimiento plus. Es parte de tomar decisiones. Cuando uno está en marketing, en una posición en la que toma decisiones, pues tiene que tomarlas en función a un conocimiento. Exacto, y ese conocimiento no tiene que ser subjetivo, tiene que ser lo más concreto posible, ¿verdad? Lo más objetivo posible. Okay. Y tú, la pregunta que seguramente es que surge, ¿cómo tú le puedes vender esa objetividad al cliente? O sea, a la persona que está pagando, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Porque si bien el de marketing puede coincidir con la parte, con el diseñador o con el director de arte, con el redactor creativo, ¿cómo vences esa barrera de mostrarle o venderle al que va a poner el dinero, o sea, a la persona que está contratando? No esperemos un trabajo absolutamente profesional cuando no queremos pagar. Entonces, parte de ese principio, una simple ley de demanda y oferta. Lamentablemente, a veces no estamos acostumbrados a pagar lo que algo vale. Si alguien quiere algo de calidad, pues tiene que pagarlo. También en los servicios de diseño y de ilustración hay un tema de calidad y que está también relacionado
relacionado con el precio. Bueno, otra pregunta, y bueno, como última pregunta, en parte surge de que estamos acostumbrados a ver digamos, anuncios de revista o de panorámicos, digamos, hablando de autos, una foto, hablando de perfumes, foto, hablando de moda, foto. ¿Tú crees que la ilustración puede ir más allá y decir, utilizar la ilustración para vender un auto, para vender un perfume, para vender figura, para vender una marca que se caracteriza por ser muy visual? O tal vez los niños, digamos que la ilustración solamente es para niños o dibujos para niños, pero puede ir para adultos, por ejemplo. Como lo mencionaba aquí, todo depende de la audiencia y del código que maneja la audiencia. Tú esperas esa foto maravillosa en los autos, ¿verdad? Esperas los brillos, esperas los colores plateados, esperas los contrastes, esperas todo eso. Que una ilustración sí lo puede dar, conseguir lo mismo, pero acercándote a una fotografía. Entonces no tiene sentido, es mejor sacar la fotografía. Si es que va a representar la realidad, mejor que lo haga con un mayor grado de iconicidad, entonces mejor que lo haga la fotografía. Ajá. Entonces, nuevamente, todo depende de el código visual de la audiencia, el código visual que la empresa quiere mostrar, y entonces las decisiones se toman no en función a mi gusto. Puede que a mí me guste mucho, o sea, algunas veces, por ejemplo, me han dicho, ilústrame algo así, un auto y no sé qué, pero, o sea, no corresponde a hacerlo. O sea, sí lo puedo ilustrar, pero no va a tener mucho sentido, ¿verdad? Es como decirte, tú imagínate un auto de lujo y te lo hago con una ilustración sencilla, muy esquemática, con colores en acuarela, no te va a traer ese auto. ¿Por qué? Porque está dirigido para un público en específico. Busca provocar algo, ¿verdad? Y ese algo no lo va a conseguir la ilustración. Entonces, todo depende. Depende del producto, depende de la marca, depende de los riesgos que se quieran correr, depende de la experiencia que han tenido también, de las comunicaciones anteriores que tuvieron. ¿Ha habido un momento en que tú te has, me imagino a los inicios de decir que, digamos, tú has hecho desde tu punto de vista subjetivo un arte y los otros no lo han comprendido, digamos? O me imagino que trabajar un hipopótamo en fotografía como en ilustración, pues se nota que es un hipopótamo, ¿no? Entonces, si has tenido alguna dificultad al principio como diseñador o como creativo, como persona que trabaja en publicidad, de poder captar los códigos. Sí, por supuesto, ¿verdad? El manejo es como aprender a leer, ¿verdad? Al principio tartamudeas, vas leyendo letra por letra, bueno, sílaba por sílaba, y es lo mismo en la parte de gráfica. Uno va cometiendo errores. ¿Cómo lo evaluabas? ¿Cómo decías que no lo están entendiendo? Fíjate que cuando uno lo está escribiendo, no tiene la visión correcta de evaluación, ¿verdad? No tiene la perspectiva correcta porque no tiene todo el sistema y la experiencia en ese código visual. Entonces, en mis primeros trabajos yo pensé que estaba haciendo grandes maravillas, ¿verdad? Pero años después uno se agarra la cabeza y dice, ay, ¿cómo es que me han aceptado esto? Y es eso, es el desarrollo que uno tiene. Yo creo que es un riesgo, por ejemplo, ver un arte del pasado y decir, ucha, me salió perfecto. Entonces, tal vez ahí puede ser que todavía no estemos desarrollando algo más, porque podíamos haberlo mejorado. Ok, perfecto. Bueno, te dejo las cámaras para la despedida y pues agradecerte el tiempo y la posibilidad para poder llegar este mensaje a los estudiantes de la materia de comunicación integral de mercadotecnia. Bueno, espero que les haya gustado esta breve charla. Pues bueno, nada, gracias por escuchar y nos vemos. Ok, gracias.